Buenos días, ¿cómo están, Joel? Hola, profe, buenos días. ¿Todo bien? Qué bueno, Joel. Vamos a esperar que se conecten otros ahí para comenzar, ¿va? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Bien? Sí, todo bien, todo tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. ¿Pudiste entrar en la clase pasada, Joel? Creo que sí, ¿cierto? ¿La clase del viernes? ¿Sí? No, no me puede meter. Ya. Bueno, voy a dar inicio nuevamente a la clase y los que vayan entrando lo vamos anexando, ¿va? Voy a poner que se habilite para que los demás entren. Perdón, voy a habilitar aquí. Bueno, en la clase pasada habíamos hablado sobre lo que era vector, ¿cierto? En esa clase habíamos dicho que era un vector, que en pocas palabras, un vector es la magnitud con que se mide. Cuando hablamos de magnitud, hablamos de medición, ¿ya? Entonces, cuando hablábamos de vector, ¿verdad? Hablábamos que era igual a magnitud y cuando hablamos de magnitud, eso era igual a medición. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, vector es magnitud y magnitud es medición. ¿Ya? Cuando hablamos de esas tres cosas, medir, perdón, mejor dicho, medir. Cuando hablábamos era medición o medir, para que se nos haga un poquito más corta la palabra. Entonces, ya sabíamos que un vector era una magnitud y si era esa magnitud, cuando hablábamos de magnitud, era porque se podía medir. Por aquí vamos a dar, se podía medir. Entonces, sabiendo esto, nosotros habíamos hablado que entre la magnitud, ¿verdad? Que era para retomar la información de la vez pasada, decíamos que la magnitud me hablaba de lo que era longitud, porque hablábamos que era medir, que era longitud, ¿cierto? Hablábamos de tiempo. Se aprecia ahí lo que estoy escribiendo. Disculpen, háganme saber, que creo que se ve como borroso. ¿Se aprecia? Estábamos hablando de magnitud, entonces magnitud se refiere a lo que es longitud, tiempo, dígame. Conectando Pipe. Sí se ve, profe. Sí se ve. Ya, gracias. Voy a poner en silencio los micrófonos, porque cada vez que entra se pone el... Bueno, no importa, déjenlo así. Si no se ve, por favor, me lo hacen saber. Bueno, hablábamos que la magnitud era longitud, se podía ver como tiempo también, ¿verdad? Y se podía medir también como masa y temperatura. Si hay otra magnitud que ustedes puedan tener, que les dije que investigaran, háganmelo saber, por favor. No. Entonces, ya sabiendo esto, nosotros sabemos la magnitud, sabemos que se puede medir a través de ¿qué? Longitud, que es la distancia, o metro, tiempo, la masa, ¿verdad? La temperatura se puede medir. Entonces, a través de esto ya sabemos. Entonces, podemos decir que un vector es una magnitud y una magnitud es medir. O sea, que cualquiera de estas cosas que vemos aquí,
como la longitud, el tiempo y la masa, se pueden medir, ¿verdad? También habíamos hablado, voy a borrar aquí, si pueden tomar fotos, igualmente voy a borrar. También habíamos hablado que la magnitud se dividía en dos, ¿verdad? Que era la escalares, vectores escalares, o mejor dicho, la magnitud, es lo mismo. Se dividía en dos, que eran escalares y la otra era vectoriales. ¿Ya? Mi pregunta es la siguiente, ya que los que pudieron entrar a la clase quisiera saber qué es la magnitud escalar, o escalar, y la magnitud vectorial. ¿Qué había dicho yo en parte de la definición de ambas que estaban aquí? ¿Qué diferencia había en una con la otra? Uno, alguien que me pueda aportar. ¿Qué diferencia había entre la escalar y la vectorial? Yo le diría, profe, pero no me metí a la clase pasada. No sabe, Joel. Bueno, habíamos No, dicho que la escalar se representaba únicamente con números y unidad. ¿Ya? Cuando hablábamos en ella, hablábamos que, por ejemplo, la temperatura se podía representar cuando nos hablábamos, de ejemplo, colocar por aquí, decíamos que 30 grados centígrados, ya ahí me estaba hablando de qué, de lo que era una temperatura. Cuando nosotros veíamos esto, ya nosotros podíamos representarlo a través de la escala. Representábamos a través de la temperatura, porque veíamos la numeración más el signo de ella, que era centígrado, ¿verdad? O grado. Entonces hablábamos que se podía medir por la temperatura. La temperatura se mide porque a veces nosotros, por ejemplo, aquí en Chile, la temperatura hoy está alta, de repente está baja, de repente está menos 0, de repente está menos 1, por decir. Entonces, la temperatura es una magnitud, por lo tanto se puede medir, ¿ya? Eso. En la parte de otro ejemplo que podíamos representar era, otro ejemplo que podíamos representar en la magnitud, hablábamos de lo que era el kilogramo, ¿ya? Cuando hablábamos de kilo, representábamos una magnitud escalar porque nos daba un número, ¿verdad? Y una unidad. En este caso aquí, a simple vista decíamos que teníamos una masa. ¿Por qué? Porque teníamos 12 kilos. Por lo tanto, la masa también se puede medir y es otra magnitud. ¿Ya? Cuando hablábamos de tiempo, ¿verdad? Voy a borrar otra vez. También lo podíamos conocer como cuando nos decían 5 minutos, una abreviación, o 5 segundos, a través de la letra C, o 5 horas, a través de la letra H, ¿cierto? Todo esto se puede medir a través de la magnitud de tiempo. Sabiendo esto, ya podríamos identificar. Esa es la magnitud escalar que nosotros representamos. Volviendo al otro, voy a borrar aquí. Profe, Disculpe. Yo o sea, ¿se puede hacer con metros, kilómetros también? Sí, porque ahí estábamos hablando de longitud, ¿ya? Por ejemplo, voy a borrar otra vez para darte otro ejemplo. La vez pasada había dicho, por ejemplo, si yo tenía esto, la magnitud de 500 metros al cuadrado, ya ahí me estaban hablando que tenía una longitud, por lo tanto se puede medir también, porque cuando hablamos de metro, hablamos
de una longitud, y por lo tanto, si hay una longitud, hay una magnitud. ¿Ya? ¿Me explico? Un vector es una magnitud, y esa magnitud se puede medir, ¿ya? Que es lo mismo. Si se mide, hay magnitud, y si hay magnitud, hay vector. Si hay vector, hay magnitud, y si hay magnitud, hay medición, ¿ya? Si yo hablo de 500 metros, que es la representación escalar, ¿verdad? Que lo puedo ver así en un libro, en física, más que todo, esto se relaciona, nosotros ya estamos hablando de una longitud, ¿ya? Si yo digo 500 metros y lo represento en una distancia de 500 metros, ejemplo aquí, una distancia del punto A al punto B, hay una distancia de 500 metros, y ahí estoy hablando de longitud. ¿Ya? Porque hay una distancia que hay del punto A al punto B de 500 metros. ¿Ya? Aquí estamos hablando metros cuadrados, que yo puse metro al cuadrado, metro sobre la 2, al exponente 2. Entonces estoy hablando de metro al cuadrado. Algo cuadrado como medición de una casa. Yo puedo decir mi casa tiene 500 metros cuadrados, entonces yo estoy hablando de una longitud escalar. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo que es vectorial. Voy a borrar nuevamente aquí. Esto lo di la clase pasada. Habíamos hablado de la longitud escalar, pero aquí nos da lo que es vectorial, perdón. Aquí nos da lo que es la dirección o el sentido de eso que nos están hablando. Por ejemplo, si yo digo que tengo una velocidad, ¿verdad? Que estábamos hablando la vez pasada, de 5 kilómetros por hora. Si ustedes ven, yo estoy hablando de velocidad, ¿ya? Y si hablo de velocidad, ¿a qué me estoy refiriendo? A tiempo, a temperatura, a metro, a distancia, ¿a qué? A longitud, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cómo, profe? Perdón, no lo escuché. Aquí estamos hablando de magnitud vectorial, ¿ya? La magnitud vectorial se relaciona, que es una representación de unidades, ¿verdad? Pero aquí ya nos representa a través de la distancia, o sea, de una dirección y un sentido. Pero en este ejemplo, yo digo, recorrí una velocidad de 5 kilómetros por hora, ¿cierto? Yo recorrí. Si yo hablo que recorrí con una velocidad de 5 kilómetros por hora, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo? A distancia, ¿no? Es una distancia, exactamente. Entonces estoy hablando de longitud. Y si hablo de longitud, estoy hablando de velocidad. Aquí estoy hablando de lo que es mi magnitud, pero en representación que escalar, ¿verdad? ¿Por qué escalar? Porque me está dando un número y me está dando una unidad. La vez pasada yo había dicho que la representación, ¿verdad?, de la magnitud me representa como longitud, tiempo, masa, temperatura. Los que entraron en la clase pasada se dieron cuenta. Se representaba a través de una simbología y se podía representar a través del sistema de unidades internacional, ¿verdad?, que es el más común. En este caso yo estoy utilizando el sistema internacional, y en física también lo utiliza la profesora, y disculpen que relacione la física, que lo dije la vez pasada, con esto, pero es importante que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque en física, la profesora va a hablar longitud, distancia, va a hablar. Y va a hablar estos elementos, estas unidades, que decir 5 kilómetros por hora. Pero nosotros en matemática debemos representarlas vectorialmente, ¿ya? Y cuando se representa vectorialmente, se representa con una dirección y un sentido. Por ejemplo, yo digo, recorrí una velocidad de 5 kilómetros por hora, pero ¿recorrí qué? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el medio, ¿hacia dónde recorrí? ¿Ya? Entonces ahí entra lo que es el sistema vectorial que me representa. Si yo digo, recorrí 5 kilómetros por hora hacia la derecha, entonces yo estoy representando mi sistema vectorial
a través de con una flecha, que esto es un vector, los que han podido investigar la información, esto es un vector. Un vector es una flecha, una simple flecha que me indica mi dirección o mi sentido de ella. Por ejemplo, en este caso yo dije, recorrí una distancia o fui a una velocidad de 5 kilómetros por hora hacia la derecha. Aquí me está diciendo que hacia la derecha. Si yo pongo la flecha hacia acá, disculpen, hacia mi izquierda, ¿cómo debería de decírsela vectorialmente? Recorrí una velocidad de 5 kilómetros por hora hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, en representación vectorial o en matemática, que es la que nosotros necesitamos estudiar, es esta, la representación. Entonces, sabiendo esto, ya yo sé que tengo una magnitud, ¿verdad? Porque tengo una distancia, tengo una unidad, ¿verdad? Y una dirección y un sentido que me está indicando esto. Ya vamos a estudiar estas partes. ¿Se entiende hasta ahí, Samantha? Joel. Aquí estoy, profe, aquí estoy. Ya. Recuerden, en física, para explicarlo un poco mejor, en física se estudia más que todo la magnitud escalar. ¿Por qué la magnitud escalar? Porque, vuelvo y repito, voy a borrar. En física se representa esto, velocidad y lo que es la representación de la magnitud. Por ejemplo, en este caso yo estoy hablando de velocidad, y si estoy hablando de velocidad, estoy hablando de longitud. Por lo tanto, a simple vista, si nosotros vemos las unidades, me está hablando de longitud. ¿Por qué? Porque las unidades, ¿verdad? Me representan en kilómetros, perdón, y me representa en tiempo también, la velocidad. Entonces ya estoy hablando ya, en representación de física, una magnitud escalar. Como que diga la profesora, se recorrió una distancia de 500 metros por segundo. Ya ahí me está representando una magnitud escalar. Pero yo necesito representarlo matemáticamente, porque matemáticamente yo no puedo hablar 5 kilómetros, no. Matemáticamente yo debo representarlo gráficamente a través de ¿qué? De una flecha, ¿verdad? Llámese para allá, hacia la derecha, llámese hacia la izquierda, llámese hacia arriba, o llámese hacia abajo, o viceversa, hacia una inclinación. Él me está dando cualquier sentido, cualquier dirección. Fíjense que yo puedo decir a la izquierda, puedo decir a la derecha, ¿verdad? Puedo decir hacia arriba, puedo decir hacia abajo, puedo decir hacia una inclinación. Se representa matemáticamente a través de un vector. Esta flecha que ustedes ven se llama vector. ¿Ya? Cuando ustedes se encuentran algo así, ¿verdad? Se llama vector. ¿Se entiende hasta ahí? Y ese vector está compuesto por su magnitud, que es la distancia, su ángulo y su sentido. Y al tener eso, obviamente tenemos una representación vectorial. Ustedes dirán, profe, ¿cómo es esto? Aquí. Esto en matemática, lo que es el vector en física escalar, se representa en matemática vectorialmente de esta forma, una flecha. ¿Se entiende? Llámese a la derecha, llámese a la izquierda, llámese arriba, llámese abajo, ¿ya? Llámese a un costado, hacia un lado, hacia una inclinación. Él tiene. Este señor, matemáticamente, yo la puedo analizar, este vector. Yo puedo decir que este vector que tiene sentido hacia la derecha, tiene una magnitud. ¿Por qué una magnitud? Porque tiene una medición, tiene una distancia, ¿ya? Puedo decir que tiene un ángulo, si tiene un ángulo, lo puedo estudiar también porque tiene un ángulo, ¿ya? Puedo decir que tiene un sentido, si puedo decir que tiene un sentido, también lo puedo decir. ¿Por qué? Porque me dice que va hacia la derecha. Todo eso lo puedo estudiar en ella. En este señor que está aquí, esta flechita que ustedes ven, que se llama vector, ¿verdad? Matemáticamente, yo la puedo estudiar. En física, lo distinto es que la profesora
nos lo indica a través de un enunciado, la velocidad que puede recorrer X vehículo. Pero matemáticamente yo lo puedo representar a través de una flecha. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Por favor, digan sí o no. Sí, profe, sí. ¿Seguro? ¿Puedo continuar? Sí. Ya. Voy a borrar. Entonces, recordar. Ahora voy a continuar. Decir que un vector, ¿verdad? Un vector debe tener lo siguiente, que es la magnitud, que ya lo sabemos, que ya dijimos que cuando se puede medir, ya podemos simplemente decir que es un vector. También podemos decir en ella que tenemos un ángulo. Y también podemos decir que tiene un sentido. Si cumple estos tres, ¿verdad? Este sentido es la dirección. Este señor lo podemos representar, y ya lo vamos a ver más adelante, el ángulo. Y este señor lo podemos representar que es medible, o sea, medir. Simplemente el vector, al tener estas tres componentes, ya podemos decir matemáticamente que se puede estudiar. Simplemente ya al tener la magnitud X distancia, ya podemos comenzar a estudiar sus ángulos y su sentido. ¿Ya? Visto esto, ya es un vector. Sabemos que el vector es una flecha que nos representa. Llámese hacia la derecha, llámese a la izquierda, llámese hacia abajo, hacia arriba. Ya matemáticamente lo podemos estudiar. Simplemente, yo tengo una distancia o una medida, yo lo puedo medir. Yo lo puedo medir fácilmente, ya tengo esa magnitud, puedo conseguir su ángulo, puedo conseguir su sentido. Y obviamente puedo estudiar lo que quiero estudiar de ese elemento. Repito, si nosotros vamos a estudiar un vector, debemos de cumplir lo primero para ver que sea medible. Si es medible, ¿en qué forma? Como les dije, tiene que tener, puede ser una longitud, puede ser una longitud, puede ser una masa, puede ser un tiempo, ya puede ser la temperatura, se puede medir. Si no tiene nada de eso, no se puede medir, muchachos. ¿Ya? Y obviamente, si se puede medir con esas propiedades que les estoy diciendo, que es distancia, masa, tiempo y temperatura, entonces yo puedo medir su ángulo y su sentido también. ¿Ya? Pero si no se puede medir, no hay un vector. Ojo con eso. Vuelvo y repito, aquel estudiante que quiera sustentar la información, por favor, está abierto a buscar más información, ¿ya? Ok, dicho esto, vamos a representar un vector. Voy a borrar aquí. Nosotros cuando vamos a representar un vector, cuando hablamos, o en los libros nos vamos a conseguir una imagen así, como si fuera un valor absoluto, pero no es un valor absoluto, con una flechita arriba. ¿Ya? Cuando nosotros nos conseguimos un elemento así, llámese A, llámese B, llámese Z, pero así, que tiene dos barritas, con una flechita arriba, automáticamente nos dice que tenemos un vector, ¿ya? Que ya vamos a hacer una representación vectorial. No podemos conseguir elementos, si nos conseguimos un elemento así, no se representa vectorialmente. Si que yo tenga entendido, no se consigue. Si ustedes ven en un libro, háganmelo saber, por favor. Pero siempre una representación vectorial es esto. Y aquí me dice que la representación es el vector B, tiene una medición de 5 metros. ¿Ya? Me lo puedo conseguir así. Ojo con esto, porque puede tender a confundirnos
a otras cosas. Esto tiene otro significado. Igualmente, vuelvo y repito, si ustedes consiguen un libro, una guía así, háganmelo saber. Pero estoy seguro que no. ¿Ya? Entonces, sabiendo esto, así se representa un vector. Una letra, indistintamente, llámese A, llámese B, aquí yo puse la B por la representación vectorial. Siempre está acompañado de dos barras, como si fuera un valor absoluto, es parecido. Si ustedes ven el valor absoluto, si han visto, me imagino que sí, valor absoluto, por decir, es esto, el valor absoluto de 2 es igual a 2. ¿Ya? El valor absoluto. Cuando hablamos de un valor absoluto de menos 2, es igual a 2. Ojo, pero esto no es igual a esto. Aquí me está representando automáticamente que es un vector. Este señor que está aquí, ¿por qué? Por la flechita que está indicándome. Ahí, la flechita me la indica hacia allá. Pero siempre van a encontrar ustedes un vector así. ¿Ya? Una letra, dos barras, una flechita. Siempre eso. Si ustedes por casualidad ven otra cosa, háganmelo saber, muchachos. Ya no he visto, en los libros que he analizado, no he visto un vector que sea de otra forma. Si ustedes lo ven, es entendible y se puede tomar. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo esto, como dije, es un vector. Esto es igual a un vector, para que no se me vaya a confundir aquí. Y yo le puse un valor que era 5 metros, porque X cosa. Puse un valor. Pero nosotros podemos representar ese vector. Vamos a representarlo. Vamos a darle valores, componentes a ese vector. Y ese valor componente va a ser 2, 4. A simple vista, nosotros vemos un vector. Yo dije que el vector B es igual a los componentes 2, 4. Por nosotros, simple vista, nosotros vemos que 2 va a ser siempre X y 4 va a ser igual Y, ¿cierto? Si nosotros vamos a la representación, decimos, bueno, eso está fácil. ¿Sí? Está fácil, ahí están los componentes, y yo voy a estudiar su parte de ella, voy a ver su magnitud, voy a ver la distancia que hay en ella, ¿verdad? Necesito saber si el componente, cuál es su valor total de ella. Yo voy a estudiar su parte, su magnitud, o sea, su distancia, voy a ver si existe. Ok, matemáticamente yo digo, mis componentes es X y Y. Si nosotros nos vamos a la representación en la gráfica, vemos que para X, voy a colocar por aquí 1, 2. ¿Cierto? Y para Y sería 4. Sería por aquí 1, 2, 4. Si nosotros hacemos el estudio de a simple vista, decimos, bueno, proyección, 2 para X y 4 para Y. Si nosotros vamos a la proyección, el punto debería ser como por aquí, ¿cierto? Si unimos, corríamos ustedes ahí, si me fui un poquito más allá. Coordenada 1, ¿verdad? Este es 1, este es 2. Este es 1, este es 2, este es 3, este es 4. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí? Yo tengo que hallar el valor del vector B. Sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Estos valores que tengo aquí. 2 y 4. 2 para X y 4 para Y. 2 para X, ¿verdad? Y 4 para Y. 1, 2, 3, 4. Su proyección me indica que el punto es aquí. Por lo tanto, yo hago mi vector. Profe, eso está fácil, ¿sí? Y ya yo tengo mi proyección de mi vector. Ese es mi vector. Yo aquí tengo mis componentes. Y ya tengo mi vector. Terminé, no he terminado. Yo tengo mi componente ahora para BY.
¿verdad? Lo voy a colocar aquí pequeñito. Mi componente es BY, que es vector, y mi componente, voy a colocar por aquí, BXY, componente. ¿Cómo así, profesor? Para BXY tengo 2, y para BX tengo 4, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Fíjense. Para BY, que es este caso, le estoy dando el vector, BY, que es mi vector, va a ser igual a 4, que es la distancia que hay desde el punto 0 aquí. Y para BX va a ser igual a 2. Aquí puse este 2 aquí, pero para que ustedes sepan que va a ser igual a 2. Ahí. Entonces, fíjense que ya tengo los componentes, tanto para X como para Y. A simple vista ya lo tengo. Yo necesito hallar la distancia que hay de aquí a aquí, que es lo que me piden para hallar el vector. ¿Se entiende hasta aquí? La distancia que hay de este punto a este punto. Yo necesito saber qué distancia hay de aquí a aquí. ¿Y cómo lo hallo? ¿A través de qué? Del teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa, ¿verdad?, va a ser igual al cuadrado sobre los catetos adyacentes al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿cierto? ¿Se ve? La hipotenusa va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Para yo simplificar o trasladar esa información para acá, para poder hallar la hipotenusa o mi vector, ¿qué debo de hacer? Sustituir los valores. Yo digo que h, en este caso, ¿qué va a ser h? Mi vector b, que es el que nosotros queremos hallar. ¿Ya? ¿Quién es mi vector a? En este caso es 2, ¿ya? Que es x. Sería 2 al cuadrado, más el cateto opuesto, en este caso sería el 4 al cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Por favor, díganme sí o no para yo repetir o retroceder nuevamente. Siento que no se ve aquí por la iluminación que tengo de la cortina que no me deja ver. Igualmente, si no se aprecia, háganmelo saber también. Bueno, y repito. Yo tengo el vector B, voy a retroceder, ¿verdad?, que va a ser igual a sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? X y Y. ¿Ya? Yo necesito hallar el valor de esta B, ver cuál es el resultado de su componente, o ver la distancia que hay de este señor a este señor que está aquí. Esta línea que acabo de trazar. ¿Ya? Aquí yo puse que el vector BY, ¿verdad? Vector BY vale 4, que es la distancia que hay de aquí a aquí arriba, ¿cierto? Y el vector BX es la distancia que hay de este punto a este punto, que es 2. ¿Se acuerdan? Aquí le estoy poniendo X y Y, que es 2. ¿Qué debo de hacer para poder hallar el vector? A través del teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a sus catetos al cuadrado. Todo esto que está aquí. ¿Qué estoy haciendo yo? Sustituyendo valores. ¿Ya? Pero recuerden algo, que yo tengo esta fórmula que está aquí y yo debo anular ese cuadrado que está acá. Para yo anular ese cuadrado, yo debo de convertir todo en cuadrado. ¿Cómo así, profesor? Fíjense que aquí yo puse el cateto, ¿verdad?, A, y el cateto B, ¿verdad?, que es el opuesto, lo puse aquí. Pero yo tengo un cuadrado aquí. ¿Qué debo de hacer? Pasar esta raíz para el otro lado, ¿verdad?, para poder dejar B despejada completamente, y me quedaría el vector B va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de qué? De esto que está aquí, que es 2 a la 2 más 4 a la 2. ¿Se acuerdan de las propiedades?
Si yo tengo un número multiplicado, pasa al otro lado. En este caso, esto es un exponente, pasa para el otro lado como una raíz. ¿Se entiende? Entonces me queda, el vector va a ser igual a la raíz. Todo esto, que es lo que está aquí, los elementos, y digo que B, ¿verdad? Va a ser igual a la raíz. ¿Cuánto es esto que está aquí? 2 a la 2, ¿cuánto es? Sería 4, ¿cierto? Más 4 por 4, ¿cuánto sería? 16. 16. Ok, sabiendo esto, se me acaba el tiempo y disculpen, sabiendo esto, ya yo tengo el vector que va a ser igual a la raíz. ¿Cuánto es lo que está dentro de esa raíz? 20. 20. Entonces yo digo, el vector va a ser igual a la raíz de 20. ¿Y cuánto es la raíz de 20? ¿Alguien que tenga la raíz, por favor? Una calculadora que no tengo. Y disculpen. ¿Alguien que me pueda ayudar con el resultado de raíz, por favor? La raíz de 4. 4.47. Vamos a tomar dos decimales. 4.47, ¿cierto? Ese es el resultado. Entonces, ¿cuál es la distancia que yo tengo del vector? Voy a ponerlo por aquí en pequeño. Vector B va a ser igual a 4.47. Esa es la distancia del vector que yo estoy hallando a través de su componente. Este es el resultado, 4.47, que es el vector que me mandan a hallar. Así se estudia lo que es la representación vectorial de componentes, ¿ya? Por su componente. El vector, ¿verdad? Me dan su componente, que en este caso, vuelvo y repito, es X y Y. Es lo mismo que nosotros nos dan la coordenada, ahí tenemos. Pero nos mandan a hallar la distancia que hay de este punto a este punto, o sea, el vector, que es este que estamos buscando. ¿Y a través de qué lo vamos a hallar? A través de la fórmula de la hipotenusa, del teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo hallamos? ¿Cómo es la fórmula? Me dice que la fórmula es la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a sus catetos, a la suma de sus catetos, al cuadrado ambos. Voy a la representación, sustituyo los valores y digo, ¿cuál es la hipotenusa aquí? Sería el vector, ¿ya? Que es el que me están pidiendo. Todo eso al cuadrado. El cateto adyacente, en este caso es X, estoy colocando 2 al cuadrado, porque me lo dice la fórmula. Más el cateto opuesto, que en este caso es Y, que es 4 al cuadrado. Como este señor que está aquí, debo dejarlo solo, o sea, para poder hallar su valor, como está al cuadrado, yo debo de pasar ese cuadrado para el otro lado de la igualdad y pasa siendo una. Acuérdense que las raíces son exponentes, ¿ya? Y los exponentes son raíces. Entonces yo coloco este cuadrado que está aquí para el otro lado de la igualdad y me queda raíz, ¿verdad? De 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ok, voy a resolver. Resuelvo los exponentes, me da 4 más 16. Todavía tengo una raíz, necesito resolver eso. Y la raíz de este resultado era 20, ¿verdad? La raíz de 20 me da que es 4.47. Da más decimales, ¿verdad? Pero estamos usando dos decimales. Por lo tanto, el vector B, disculpen que lo escriba chiquitico ahí, no sé si se aprecia, es igual, ¿verdad? A 4.47. Ya hallamos el valor. Así se hace una representación vectorial y así la podemos estudiar. Recuerden que ahí estamos estudiando su distancia, su magnitud. Ahora, ¿qué nos falta estudiar? Su ángulo. ¿Ya? Y después, ¿qué nos falta estudiar? Su dirección o su sentido.
para poder comprobar que hay una función vectorial en ella. Hoy quisiera representar lo que es la magnitud, cómo calcular esto. Quisiera poner en los otros 15 minutos un ejercicio para que ustedes practiquen y si hay dudas, por favor me pregunten. ¿Están de acuerdo? Y se me acaba el tiempo, voy a desconectarme para que se vuelvan a conectar ustedes. Voy a, ya, un momentico, no vaya a cortar todavía. ¿Listo? Voy a salir y volvemos a entrar, muchachos, para poner un ejercicio para practicar, para calcular su magnitud. En este caso ya estamos hallando lo que es la magnitud, como les dije, de este señor, que es la distancia que hay de aquí a aquí, a través del teorema de Pitágoras, ¿ok? Ya lo estudiamos, ahora vamos a estudiar, vamos a hacer un ejercicio para practicar su magnitud. Les voy a dar unos componentes para que ustedes lo puedan ir representando. Conectamos y volvemos a entrar.